Empieza precisamente así. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y el día de hoy voy a abordar un tema que abordé en algún video anterior, pero que la evolución jurisprudencial nos permite tomarlo nuevamente. El tema es el amparo contra los actos materialmente administrativos y como consecuencia vamos a hablar acerca del mismo. Les agradezco a todos y cada uno de aquellos amigos que nos están siguiendo vía Facebook. Seguiré con esta actividad, me encanta hacerlo y reitero, es una actividad honorífica que con mucho gusto y en honor a mi familia paterna suelo realizar. Somos académicos de vocación y cuando Dios te da este don, pues estamos para hacerlo y respeto los demás criterios. Bueno, hablemos el día de hoy de una novedad particular que tiene nuestro juicio de amparo. Son los actos materialmente administrativos, su forma de combatirlos. Inicialmente, cuando entra en vigor esta nueva ley de amparo, los que hemos estudiado, como todos los que estamos presentes, los que hemos estudiado esta ley de amparo, advertimos una innovación que fue el amparo contra actos materialmente administrativos con un trámite por demás particular. En este trámite ahora lo que se hace es, cuando promueves un amparo indirecto contra actos que no son de autoridades administrativas y que provienen de que no provienen de una petición ni provienen de un procedimiento, como recientemente lo definió la Suprema Corte, se sigue un trámite específico que le permite a la autoridad responsable complementar la fundamentación y motivación. En caso de que no la complemente o ésta sea insuficiente, previa ampliación de la demanda, se deberá conceder el amparo como si existiera un vicio de fondo. Vayamos por partes y vas a ver qué herramienta tan interesante jurídicamente hablando nos da la ley de amparo para poder combatir este tipo de actos. Para ese efecto, en primer lugar te invito, vamos a nuestra ley de amparo y en nuestra ley de amparo vamos a encontrar cómo está redactada esta institución. Te invito, vamos en este momento, si la tienes a la mano, a ver nuestra ley de amparo. Te invito a que sea con las reformas del 17 de junio de 2016, que es la última reforma o la más reciente reforma que se ha hecho, y vamos al artículo 117. En el artículo 117 se contempla por regla general la rendición del informe justificado y de manera específica se establece que en el informe justificado, regla general, no se puede mejorar la fundamentación y motivación. Dice exactamente en la parte conducente de la ley de amparo, que actualmente es el penúltimo párrafo. Artículo 117. No procederá que la autoridad responsable, al rendir el informe, pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Esto lo estudiamos en la universidad y nos decían, ¿sabes qué? En el juicio de amparo, la regla general, el acto reclamado se aprecia tal y como fue demostrado o hecho ante la responsable y la responsable no lo puede variar. Eso fue lo que nos enseñaron. Sin embargo, el legislador introduce esta innovación cuando son actos materialmente administrativos. El siguiente párrafo. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. O sea, no es una invitación a la autoridad, es usted, autoridad responsable, en su informe justificado tiene que complementarlo si su acto es materialmente administrativo, porque el quejoso dice que usted
no fundamentó su acto, no motivó su acto, o falta su fundamentación y motivación. Esto nos lleva incluso a pensar en los actos verbales, suponiendo que sean ciertos. Ok, dicté un acto verbal, eso hay una tesis de colegiado que veremos, dicté un acto verbal, está carente de fundamentación y motivación, es violatorio del 16, pero en mi informe justificado voy a proporcionar la fundamentación y motivación. Aparentemente eso es lo que dice la ley, pero esto se prestó al inicio a que muchos, y me incluyo, sostuviéramos, porque no se había definido cuál era el acto materialmente administrativo, pues que se lo aplicáramos a todos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un criterio, una jurisprudencia en donde nos dice, no, fíjate que los actos materialmente administrativos, la segunda sala, en su jurisprudencia 23 del 2015, dice actos materialmente administrativos. El supuesto previsto en el artículo 124, último párrafo de la Ley de Amparo, solo se actualiza respecto de los emitidos en forma unilateral. Y más tarde, en la propia segunda sala, hace otra tesis, en este caso es la de la segunda sala, la 114 romano, diagonal 2016, registro 2013084, actos materialmente administrativos. El artículo 124, último párrafo de la Ley de Amparo, se refiere a los que son emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública en los que no tiene intervención el gobernado y por tanto son discrecionales. Desde este punto de vista tenemos la primera precisión: los actos materialmente administrativos son, 1, aquellos que provienen de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. ¿Cómo podemos advertir este concepto? Pues mira, si nos vamos al artículo, en este caso al 107 de la Ley de Amparo, en el 107 de la Ley de Amparo vamos a advertir que la técnica que sigue ocupando el legislador para distinguir los actos de tribunales de aquellos actos que no son de tribunales, te invito, vamos al artículo 107. En el 107, lo que normalmente yo catalogo, las fracciones segunda, tercera y también proporción guardada la sexta, en este caso también los actos de ministerio público también se pudieran considerar de cierta forma administrativos, pero si nos centramos a las fracciones segunda y tercera del 107, dice: el amparo indirecto procede, fracción segunda, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Esta fracción es la que por regla general nos queda para los actos materialmente administrativos, porque la fracción tercera ya no puede ser, y no puede ser precisamente por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que nos dice que cuando hay una instancia, un procedimiento o una petición, entonces no se puede ya considerar un acto materialmente administrativo. Si vamos al 107, fracción tercera, nos hace mención a los actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Desde ese punto de vista quedan excluidos ahí los actos materialmente administrativos. Serán actos administrativos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que son los que conoceríamos como actos administrativos lato sensu, pero no son actos materialmente administrativos. Los actos materialmente administrativos quedan casi en su integridad en la fracción segunda, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y mediante interpretación sistemática son aquellos donde no hay una petición y donde no hay un procedimiento. Pueden llegar a quedar en petición en la fracción segunda, porque sería un acto proveniente de una petición y no hay procedimiento. Pero entonces ahí en primer lugar tenemos esta definición. Cuando tenemos actos materialmente administrativos, que son aquellos que no provienen de una petición, que son aquellos que no hay un procedimiento, pues resulta que debemos de seguir el trámite del 117, último párrafo.
El problema en la práctica es el siguiente, y no me pasan inadvertidas tesis de señores magistrados que dicen, incluso están reponiendo hasta procedimientos, porque dice que el juez de distrito tendría, me están diciendo que está mal mi audio, bueno, vamos a tratar de mejorarlo, Israel, tendría que estar requiriéndole expresamente a la responsable para decirle que es un acto materialmente administrativo y que rinda su informe de conformidad con el 117. Yo respetuosamente, hasta que la Corte diga lo contrario, yo no advierto ninguna disposición específica que establezca que el juez de distrito requerirá el informe así. Si nos vamos al 117, el 117 dice, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado, la autoridad responsable, la autoridad deberá complementar en estos aspectos el acto reclamado. Yo no veo que ahí diga que se le pida de manera específica que lo rinda de esa forma. Si nos vamos a las formalidades del artículo 116 de la Ley de Amparo, 115 primero dice, pedirá informe justificado con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del 117 de esta ley. No dice y le tendrá que especificar que si son actos materialmente administrativos se le impondrá la sanción del 124. No, pero bueno, eso es cuestión de criterios, dice por allá un amigo, pero desde mi punto de vista, además, es evidente que en las cargas de trabajo no puede hacer más. Me están haciendo una pregunta muy interesante, si en un amparo contra un decreto emitido por el Ejecutivo, la autoridad puede complementar la fundamentación y motivación. Gran pregunta. Desde ese punto de vista, si es un decreto del Ejecutivo y este decreto del Ejecutivo no proviene de una instancia ni de un procedimiento en donde tenga intervención el gobernador, pues técnicamente sí podría mejorarla. Gracias a todos y cada uno de los comentarios. Pero bueno, regreso. Entonces lo primero que debemos definir, en tratándose de actos materialmente administrativos, son aquellos que no provienen de un procedimiento, que no provienen de una petición. En el caso que me preguntan, oigan, un decreto, pues si no hay un procedimiento y no hay una petición, a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte, es un acto materialmente administrativo. El primer punto que viene a discusión, que digo, algunos colegiados dicen que se les tiene que requerir expresamente a las autoridades, yo considero que no, porque no es una formalidad del 115, el 116 tampoco dice, nada más dice, el pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda. ¿Por qué no? ¿Por qué no se le tiene que decir desde mi punto de vista expresamente a la responsable, a ver, autoridad responsable, complementale porque aquí el quejoso está diciendo que no fundaste y motivaste o fue insuficiente? Pues porque las autoridades conocemos el derecho, existe jurisprudencia de la Corte que supuestamente todas las autoridades somos peritos en la materia respectiva. Entonces aquí si es una autoridad responsable, valga la expresión, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Pero estos son los actos materialmente administrativos. Ya definimos qué son. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A diferencia de lo que pasa en la regla general de los amparos, la autoridad responsable, cuando rinda su informe justificado, tiene que complementar la fundamentación y la motivación. Claro, si es insuficiente. Si no es insuficiente, entonces tendrá seguramente que decirlo solo en su informe justificado y decir, mira, contrario a lo que dice el quejoso, yo no tengo obligación de complementarte nada, porque mi acto está apegado a derecho y mi acto es suficientemente fundado y motivado. Si no se complementa la fundamentación y motivación, pues hay algunos tribunales colegiados que han sustentado el criterio
de que en estos casos no se cumple con la formalidad de correr traslado. Creo sinceramente que no es por ahí, desde mi punto de vista, respeto el criterio de los señores magistrados. Pero aquí el punto es que si hacemos la interpretación sistemática pro persona, en beneficio del gobernado, resulta que si vinculamos 117 último párrafo y 124 último párrafo, esto va a traer como consecuencia que se tome en cuenta tanto en la falta como en la insuficiencia, hasta que la Suprema Corte pudiera decir lo contrario. Pero ¿qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, nos vemos en el siguiente bloque. Esto es Charlas de Amparo.